Bueno, pues volvemos al mundo veterinario, volvemos a Zaragoza. Cristian, bienvenido. Cristian estuvo en casa, tuvimos suerte de tenerlo aquí en Zaragoza. Se licenció y se doctoró en veterinaria en la Universidad de Zaragoza y bueno, se ha dedicado sobre todo a vida silvestre. Su charla va a ser la intervención del veterinario en la gestión de fauna silvestre, salud, biodiversidad y medio ambiente. Es catedrático de Sanidad Animal del IDEC, director de muchas tesis doctorales basadas en este tema de salud y enfermedades en fauna silvestre, también autor de numerosos artículos científicos sobre la materia, y es el director del Grupo de Investigación y Sanidad y Biotecnología del IDEC. Yo creo que no me he dejado nada importante. Cristian, bienvenido y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a la organización por la invitación. Es un lujo estar aquí y hacer de telonero de todos los que me han precedido, que realmente es un verdadero placer escucharos. Vamos a hablar un poquito del veterinario y el medio ambiente. Esto es un campo complejo, diverso, divertido y nada, voy a intentar dar una pincelada sin más de lo que es posible hacer a pesar de estar donde estamos, que es en España y con las limitaciones que tenemos, que todos conocéis de sobra. ¿De dónde nos vienen los problemas? Los problemas nos vienen pues, por la alimentación, por el contacto con los animales domésticos o silvestre, por los vectores, como habéis dicho muchos de los ponentes anteriores. Y si nos fijamos en la fauna silvestre, tendemos a tener una idea un poco idílica de lo que es la fauna silvestre en el mundo. Tenemos que pensar en el animal salvaje viviendo en algún sitio pristino, en Białowieża, en Polonia, o en Estados Unidos, en algún parque nacional. Esa fauna silvestre existe, pero es el 0, algo por cien de la fauna silvestre real, ¿no? La fauna silvestre de verdad es manejada con fines a lo mejor cinegéticos. Aquí nos tenéis manejando unos arruis en Jordania, en una finca de caza de un jeque árabe. O aquí tenéis a un señor, un colega, vacunando de tuberculosis a un possum, a una zarigüeya en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda las zarigüeyas no pintan nada porque en Nueva Zelanda no hay mamíferos autóctonos más allá de los murciélagos y los mamíferos marinos. Es una isla sin mamíferos. La zarigüeya fue introducida y se convirtió en una plaga y en un problema para el control de tuberculosis, entre otras cosas. Bueno, entonces, esa fauna silvestre que tenemos más o menos adulterada, además está implicada en muchísimas emergencias sanitarias. Fijaros, estas son algunas de las enfermedades emergentes que conocemos en la península ibérica, solamente aquellas relacionadas con mamíferos. Fijaros la cantidad de emergencias o de situaciones novedosas que ha habido en los últimos años y evidentemente con un crecimiento en las últimas décadas. ¿Ese crecimiento a qué se debe? ¿Se debe a que nos fijamos más o se debe a que realmente haya más fenómenos de interacción y de salto de hospedador? Es difícil saberlo, pues seguramente sea una combinación de las dos cosas. Un ejemplo típico, muy clásico, fue lo que destaparon los colegas del Carlos III en Madrid, el brote de leishmaniosis en la zona sur de Madrid, asociado a liebres, que tuvo mucho que ver con la ausencia de caza en zonas que cada vez eran más urbanas, donde evidentemente pues, los lagomorfos ya no se controlaban como antes, hubo una explosión demográfica y hubo un incremento de casos humanos de leishmania espectacular. A raíz de eso, muchos colegas están ahora estudiando el tema y dándose cuenta de que leishmania realmente está muy distribuido, afectando a muchos más mamíferos de los que pensábamos. Antes solo pensábamos en el perro, luego empezamos a pensar en el zorro y luego nos dimos cuenta de que había muchísimas más cosas implicadas, ¿no? Y solamente es un ejemplo de cómo la interacción o la relación entre distintos hospedadores y distintos patógenos y a veces también distintos vectores, como en el caso de leishmania los flebotomos, pues tienen que ver con la emergencia. Bueno, ¿por qué se producen esos fenómenos de emergencia? Pues en definitiva porque juntamos a vectores, patógenos, animales y personas de una forma un poco más frecuente, ¿no? Por ejemplo, porque estemos cambiando de alguna forma la dinámica de estas poblaciones. Algunos de los factores que influyen ahí son factores que podríamos llamar proximales, ¿no? Por ejemplo,
aquellos que directamente determinan cambios en la dinámica poblacional o en la distribución de las especies. Por ejemplo, si cambiamos la distribución del agua, si cambiamos la distribución del alimento, si ponemos puntos de alimentación o si concentramos los animales en puntos de agua, ahora con la sequía la concentración es mucho mayor, pues cuanto más se concentren los animales de distintas especies en torno a esos puntos focales, la probabilidad de transmisión va a ser mucho más elevada, ¿no? Me ha parecido muy interesante el ejemplo de la hepatitis E. ¿Por qué hay esos incrementos? Pues a lo mejor tiene que ver con fenómenos de sequía, con fenómenos de concentración en torno a determinados recursos, quién sabe. Hay cambios en el hábitat que son evidentes, ¿no? Estamos urbanizando el medio, estamos causando cambios por distintas circunstancias en la migración y en los movimientos de los animales. Y más allá de esas cuestiones, digamos, más próximas, hay también, al final, determinantes generales, ¿no? Existe un fenómeno de cambio de las temperaturas, de las precipitaciones, del clima del planeta, si queréis. Existen cambios masivos, espectaculares, a nivel de cambios del suelo, uso del suelo. En Europa se calcula que anualmente el 0,5% de la superficie de todo el continente cambia de uso, de pastos a agrícola, de agrícola a urbano, de forestal a pastos, da igual. Pero el 0,5 anual quiere decir que cada 10 años tenemos un 5% de cambio en el continente, en el uso del suelo. Es una cosa espectacular. Y, por supuesto, también hay cambios en cómo gestionamos las poblaciones animales, tanto las domésticas como las silvestres. Y eso tiene que tener unas implicaciones sanitarias. Bien, bueno, pues todo eso está relacionado con el fenómeno de por qué emergen determinados patógenos o con qué frecuencia emergen o dónde emergen o en qué circunstancias ocurren las cosas. Y ejemplos de eso hay un montón. Tanto si nos fijamos en el mundo animal como si nos fijamos en el mundo humano y zoonosis, etcétera. Voy a dar simplemente algunas pinceladas, algunos ejemplos en los que hemos tenido un poquito de relación desde el IREC. Por ejemplo, el tema del Crimea-Congo, que ha salido ya un par de veces hoy, es un virus transmitido por garrapatas que en algunos países, particularmente en Turquía, pues ha tenido un impacto bastante serio con una incidencia en humanos y una cantidad incluso de muertes pues bastante notable. Este virus hace ya unos cuantos años, en 2012, se encontró por primera vez en España, curiosamente, en garrapatas recogidas sobre ciervos. Bueno, pues ahí hubo la hipótesis de que a lo mejor esas garrapatas habían entrado vía aves migratorias y esa había sido la posible entrada del virus. Lo cierto es que ese es un virus que circula de forma natural en poblaciones tanto silvestres como domésticas, que eventualmente, vía garrapata o vía contacto con animales en el momento del sacrificio, por ejemplo, puede llegar a las personas y puede causar problemas. Está asociado al género Hyaloma, que Joseba nos presentaba muy bien como Hyaloma, que era un desconocido en el País Vasco y en general en el norte de España hace 20 años, pues ahora es una garrapata relativamente común y que empieza a ser pues un hallazgo relativamente frecuente. Esa expansión, lógicamente, conlleva el riesgo de que, además, las enfermedades transmitidas por Hyaloma, como es Crimea-Congo, puedan ir asociadas. Y, como también ha comentado alguno de los ponentes anteriores, las aves pueden transportar las garrapatas infectadas y pueden actuar un poco de vectores mecánicos de este problema. Bueno, pues aquí un colega de la Universidad de Zaragoza, Agustín Estrada Peña, hizo un estudio bonito donde caracterizó el hábitat de toda la cuenca mediterránea y encontró que la probabilidad de encontrar Hyaloma y la probabilidad de que Hyaloma prolifere en la cuenca mediterránea es tan alta en Turquía, donde había todos esos problemas, como en la península ibérica, donde en ese momento no teníamos tantos problemas. Y, efectivamente, pues han empezado a surgir casos de Crimea-Congo en la península ibérica, afortunadamente relativamente pocos, pero cuando lo que miramos, en lugar de los casos en humana, son la frecuencia de detección del virus en garrapatas o en hospedadores, en ciervos, pues nos encontramos unos datos espectaculares. ¿Eso a qué se debe? Pues se debe a que ha habido un incremento de las poblaciones de determinadas especies, en este caso ciervos y jabalíes, que son de los principales mantenedores de las garrapatas del género Hyaloma, y cuando investigamos los ciervos en busca de anticuerpos específicos frente a virus de Crimea-Congo, pues nos encontramos que la distribución de seropositivos es
pues, amplia y además las prevalencias son relativamente altas. Fijaros que ahí hay puntos, los puntos negros de ese mapa indican seroprevalencias superiores al 50% en algunas localidades de la península. ¿Qué quiere decir eso al mismo tiempo? Una buena noticia. Es decir, si tenemos tantísimos animales con hialoma y además con virus Crimea-Congo, quiere decir que el Crimea-Congo que circula por la península no es muy peligroso para las personas, porque si no estaríamos en una crisis sanitaria de primera magnitud y no es el caso, ¿eh? O sea que también hay que poner las cosas en su sitio. Bueno, otro ejemplo radicalmente distinto, la famosa crisis del pepino. De esa seguro que se acuerda Juan Badiola, que siempre, cuando hay una crisis alimentaria, siempre es a quien recurren. Bueno, pues esto fue un brote muy interesante porque fue un brote absolutamente representativo de lo que está pasando hoy en día en el mundo. Ese brote, que originalmente se asoció al pepino, no tenía nada que ver con los pepinos españoles exportados, sino que tenía que ver con un hierbajo, con el fenogreco, unos brotes que se cultivan para hacer ensaladas, etc. Bien, esas semillas de fenogreco habían sido importadas desde Egipto al puerto de Rotterdam en Países Bajos, y a partir de Países Bajos se movieron a Reino Unido y a partir de Reino Unido se distribuyeron por Alemania, Francia y otros sitios. Y cuando se desarrollaron los brotes para hacer las ensaladas en Alemania y en parte en Francia, es cuando surgió un brote epidémico de Escherichia coli, de una colibacilosis muy patogénica con un daño renal a veces irreversible. Pues hubo 50 personas muertas y hubo una alarma europea espectacular. Bueno, fijaros cómo unos brotes de un vegetal traídos de Egipto a Europa, movidos por varios países y luego redistribuidos por no sé dónde, generan una situación absolutamente inaudita. Obviamente, a ver, estamos hablando de vegetales, pero estamos hablando de coli. Luego eso tiene un origen primario animal, no sabemos todavía de cuál. Tuvimos la suerte de estar un poquito involucrados en eso y pudimos, en colaboración con un equipo alemán del FLI, comparar la distribución de los genes característicos de ese coli que produjo ese famoso brote en España y en Alemania. Y ocurrió lo lógico, no lo encontramos en España, en mataderos, en muestras de matadero, sí lo encontramos en Alemania y además precisamente lo encontramos en Alemania, en la zona norte donde había habido la principal distribución de los casos. Estoy hablando de encontrarlo en matadero, en muestras de bovino, de vaca, y lo que estamos indicando ahí es que los genes del coli patogénico, a través del medio ambiente, es decir, a través de la contaminación ambiental, del agua, etcétera, habían acabado llegando al ganado bovino y estábamos siendo capaces de identificar eso a nivel de matadero en bovinos sin que hubiese, evidentemente, ningún tipo de problema sanitario en los bovinos. Es decir, estamos encontrando la zoonosis inversa, ¿no? El paso de los genes de patogenicidad del hombre a los animales y encontrándolo en el matadero en ese caso. A raíz de todo eso empezamos a trabajar un poquito en coli, sobre todo con Julio Álvarez, que es un grandísimo compañero de Bisabet en Madrid, y trabajamos en Doñana. ¿Por qué en Doñana? Porque Doñana es un sitio dentro de España bastante pristino, bastante aislado, bastante, digamos, limpio de contaminación humana. Pero bueno, limpio relativamente, porque la zona de Coto del Rey, la zona del norte del parque, la más productiva, la de más densidad de animales, está muy cerca del Rocío. El Rocío de mucha gente y además por ahí entra agua y entra contaminación de origen humano o de origen ganadero. Bien, conforme te mueves hacia el sur del parque hay menos presencia humana, menos actividad. Y si os fijáis, ahí hay unos triangulitos rojos marcados, esos indican la presencia de determinados genes característicos patogénicos de Escherichia coli. Fijaros que esos genes están mucho más concentrados en el norte de España, en el norte del parque, perdón, en el norte de Doñana, cerca del Rocío, cerca de las personas, y mucho más escasos en la zona sur. La zona sur se llama Marismillas, es mucho más escasa. Pero hay una excepción. Fijaros que hay un punto ahí donde sale el rojo en pleno sur. ¿Sabéis cuál es ese punto? El Palacio de Marismillas, el sitio de veraneo del presidente del gobierno, que no era el actual, Ahora bien, con todos los amigos que lleva el actual, habría que ver cómo está eso ahora, ¿eh? Pero bueno, bien. Bueno, igual que Joseba, y de hecho es lo que nos une, una de las muchas cosas que nos unen, nos gusta trabajar en tuberculosis.
en tuberculosis trabajamos bueno, pues en ambientes muy distintos, en Nepal en algún caso, en Uganda en algunos otros casos y ojalá dentro de poco en Sudamérica con otros motivos. Bueno, la tuberculosis animal, la tuberculosis zoonótica, en estos países que no son el entorno industrializado al que estamos acostumbrados, realmente les preocupa relativamente poco. Tienen problemas bastante más serios, enfermedades transmitidas por garrapatas o cualquier otra cosa que les mate el ganado de forma inmediata. Además, son países muy pobres, donde la idea de matar una vaca porque tenga tuberculosis es algo que es poco menos que un anatema. De modo que en ese tipo de situaciones, y aunque la tuberculosis sea importante, tanto como zoonosis como por su impacto sobre el ganado, pues al final la única alternativa posible es la vacunación. Ahí es donde pues andamos jugueteando con los colegas de Necker, con los colegas de Visabet y de otros laboratorios buscando posibles alternativas. Bien, tuberculosis además es un grupo de patógenos muy interesante porque tiene una serie de características peculiares. Una de ellas es que deriva de organismos ambientales, es decir, tiene una cierta supervivencia en el medio ambiente. La otra es que es muy capaz de infectar, sobre todo Mycobacterium bovis, hospedadores muy distintos, especies muy distintas, como podéis ver en esa imagen. Eso da lugar a que a la hora de controlar la tuberculosis tenemos que controlar no solo las vacas, no solo pensar en las vacas, sino pensar en diferentes hospedadores domésticos susceptibles de infectarse y susceptibles de mantener la infección. Y aquí veis algunos ejemplos de cuándo se describió eso y fijaros que esas descripciones son bastante recientes, o sea, solo en los últimos 10 años nos hemos dado cuenta de dónde está el problema de la tuberculosis en animales domésticos y, por supuesto, a nivel global tenemos una infinidad de hospedadores silvestres que también contribuyen a la circulación y al mantenimiento de tuberculosis en distintas circunstancias, ¿vale? Entonces, en realidad, en relación con esta enfermedad, tenemos que cambiar un poco de parámetro. Es una enfermedad que está matando muchos animales no bovinos y causando enfermedad y contribuyendo epidemiológicamente en situaciones muy, muy sorprendentes. ¿Quién hubiera pensado, antes de que mi compañero Joaquín en el IREC marcase 50 jabalíes con collares de radioseguimiento y estudiase de qué se mueren los jabalíes, que el 30% de los jabalíes que se mueren en España de Madrid para abajo, en las zonas endémicas de tuberculosis, se muere de tuberculosis clínica? El 30%. Es que es una cosa espectacular. Que el lobo, en algunas zonas de España, en Asturias en este caso, está contribuyendo de alguna manera al control de la tuberculosis. Eso es un trabajo muy divertido que tuvimos ocasión de participar en colaboración con la gente del Gobierno de Asturias y con Ana Balseiro, que ahora está en la Universidad de León, donde comprobamos mediante observación, pero también a base de matemáticas, a base de modelización, que el lobo contribuye a regular la población de jabalíes, que sabemos que está explotando, como habéis visto antes en las imágenes de Crimea-Congo, y que donde hay lobo disminuye la tuberculosis en el jabalí y en los bovinos, y donde no hay lobos aumenta la tuberculosis significativamente en los bovinos. Estamos hablando siempre de Asturias, de una zona donde la población de lobos es importante, ¿no? Entonces veis las conexiones tan curiosas que existen entre distintas especies. Resumiendo todo este campo un poco de la tuberculosis y yéndonos un poco al aspecto este más One Health y de interacción entre especies, fijaros, este es un estudio en el que intentamos calcular cuántas vacas hay infectadas en un momento dado en distintas zonas geográficas. Estamos trabajando con Centro Europa, es decir, Alemania y Francia, con Islas Británicas, Irlanda y Reino Unido, y con la península ibérica, España y Portugal. Bueno, pues en cualquiera de los tres sitios, en cualquier momento, tenemos más animales no bovinos, no vacas, infectados de tuberculosis que bovinos infectados. Y, sin embargo, estamos dedicando el 90 y tantos % de los recursos destinados al control de tuberculosis solamente a una de las especies. Esto es One Health. Para profundizar un poco en eso, estamos ahora colaborando con el Ministerio de Agricultura, montando una red de momento son 11, pronto serán bastantes más, puntos repartidos por toda la península ibérica, donde colocamos
cámaras de fototrampeo, pero no las colocamos así tal cual, sino que colocamos mallas, es decir, redes de cámaras, y cada una de esas cámaras va registrando la presencia de las especies que pasan por ahí, ¿no? Las especies medianas. Fijaros, ahí una cámara pues ha visto un corzo, una vaca, un tejón, un jabalí, un gato montés, un zorro, lo que sea. Bien, pues esto lo hacemos con un montón de cámaras puestas en distintos sitios por toda la península. Y lo que acabamos consiguiendo obtener ahí es cuál es la comunidad de hospedadores, tanto domésticos como silvestres, que participan en ese ecosistema o en ese patosistema, porque hay patógenos circulando por esas comunidades de hospedadores. Bueno, pues fijaros, una de las conexiones más potentes que encontramos es la conexión ciervo-jabalí, donde hay mucha interacción ciervo y jabalí, es decir, donde hay muchas cámaras que ven tanto ciervo como jabalí y luego hay una interacción indirecta entre esas dos especies, resulta que encontramos una mayor presencia de tuberculosis. Es decir, las características de la comunidad de hospedadores nos van a determinar la probabilidad de que aparezcan determinados patógenos en esa comunidad. Es decir, empezamos a hablar de la epidemiología de ecosistemas mucho más allá del sistema patógeno-hospedador que estábamos acostumbrados a conocer desde la carrera. Y de hecho, este es un trabajo de Joaquín, de un compañero, él demostró que cuantas más especies participan en el mantenimiento de la tuberculosis en una zona geográfica determinada, más probable es que la tuberculosis sea capaz de mantenerse de un año a otro. Es decir, que la tuberculosis sobrevive mejor cuantos más hospedadores participan en el mantenimiento de la infección. Esto lo estamos empezando a complicar un poco más porque nos estamos fijando en el ambiente. Es decir, qué papel tiene el agua, el alimento, la piedra de sal, este tipo de sitios donde todos los animales van a chupar, van a aprovechar los recursos. Pues fijaros, en esos puntos de agua, en Doñana, en el Valle de Alcudia, en sitios endémicos de tuberculosis, encontramos una alta prevalencia de ADN de M. tuberculosis y encontramos que esa prevalencia es mayor cuando las charcas son más pequeñas y más someras, es decir, cuando probablemente estén más contaminadas, y encontramos que además es mucho más probable encontrar positivas charcas en las que aparecen animales enfermos, en las que observamos animales como esa cierva que veis que tiene un linfonodo mandibular absolutamente hinchado, probablemente tuberculoso. Bien, bueno, pues ese principio de ser capaces de identificar el patógeno en el sustrato lo hemos aplicado también a SARS. SARS coronavirus 2, podemos encontrarlo pasando una esponja por una superficie, por ejemplo, por un centro de salud o por una casa habitada, y somos capaces, evidentemente, de extraer de ahí el ARN y de detectar la presencia del virus SARS en ese ambiente. De forma que podemos eventualmente utilizar el muestreo no invasivo de ese tipo de materiales para detectar la presencia de patógenos. Ahora bien, ¿qué pasaría si en vez de detectar solamente los patógenos, detectásemos también los hospedadores? Y en eso estamos trabajando con un grupo del Museo de Ciencias y también con un grupo portugués, de forma que seamos capaces de esa muestra de una esponja o de esa muestra de agua, extraer el ADN y a partir de ese ADN no solo detectar a ver si hay tuberculosis, hay fiebre Q o hay lo que sea, sino además detectar si hay en esa charca están bebiendo tejones, están bebiendo jabalíes, están bebiendo ciervos o quién. Y establecer las redes, las conexiones entre patógenos y hospedadores de una forma absolutamente innovadora. Y ya termino con una pincelada del tema de peste porcina, que es absolutamente inevitable, pero me parece francamente bonito. Y especialmente bonito este preprint, que creo que no se ha publicado finalmente como artículo, pero que sí que está mencionado en un Science de los mismos autores. Estos autores sugieren una hipótesis muy divertida, interesante, que sugiere que la peste porcina africana tiene que ver con el origen de COVID-19. En el siguiente sentido, cuando entró la africana en China y subieron espectacularmente los precios del porcino, que es la gráfica de arriba, esa subida de precios del porcino justamente fue a finales de 2019. Es decir, cuando se produjo la emergencia de SARS coronavirus 2. ¿Por qué dicen ellos que se produjo esa emergencia? Porque como se volvió tan cara la carne de cerdo, se buscaron más carnes alternativas, posiblemente de carnívoros de granja o de carnívoros silvestres o lo que sea, y ese pudo ser el mecanismo de salto del virus a humana. Es decir, es posible que una pandemia animal diese lugar a una pandemia humana. Todo está conectado y todo tiene ese mensaje One Health que
es una teoría de la conspiración, pero me parece francamente bonito, ¿no? ¿Cómo estamos ahora mismo con africana? Pues lo sabéis de sobra. Tenemos zonas endémicas en el norte y en el sureste de Europa. Tenemos brotes locales que afortunadamente en algún caso se van controlando, en República Checa, en Bélgica. Tenemos el salto reciente entre Polonia y Alemania, que desafortunadamente no tiene pinta de controlarse tan rápido, y tenemos los nuevos saltos a Italia, que también tienen una pinta bastante mala. En eso estamos muy involucrados desde el IREC, desde monitorización de jabalíes hasta temas cinegéticos, hasta temas de manejo del hábitat y de entrenamiento a través de la FAO y a través del Ministerio de Agricultura. Y bueno, pues hay distintas acciones que podemos tomar y que estamos tomando en distintos momentos. Voy terminando. Un poco de reflexiones finales. La primera es obvia. La fauna silvestre, igual que la doméstica, ni con mayor ni con menor importancia, no creo que haya una cuestión de protagonismos, se ve afectada por los cambios. A mí no me gusta tanto hablar de cambio climático como en general de cambio global. Al final tiene mucho que ver con nuestros transportes, nuestros cambios, digamos, mediados por la propia actividad humana, ¿no? Entonces, generamos más riesgos y generamos más probabilidades de emergencia. Entre esos cambios está uno que es muy importante y que aquí en España es muy manifiesto, muy claro, y es el de la sobreabundancia de determinadas especies. El jabalí es un poco el ejemplo paradigmático, pero no es ni mucho menos el único. Acordaros del caso de las liebres y la leishmania en Madrid. Es decir, se producen cambios en las poblaciones de hospedadores y, por tanto, de vectores y de patógenos, y eso facilita determinadas cuestiones. Y el último mensaje, que tiene un poco que ver con esta historia de las redes y la idea de ir pensando más en comunidades que en especies singulares, es que los patógenos compartidos muchas veces se mantienen en sistemas de múltiples hospedadores, de múltiples especies que están conectadas entre sí de forma que es muy difícil para nosotros entender, porque entendemos mejor las conexiones con los domésticos o entre nosotros, pero ya cuando metemos el mundo fauna silvestre la cosa se nos escapa mucho, ¿no? Y que para eso hace falta muchísima investigación, muchísima ciencia y muchísimos recursos que normalmente escasean de forma notable, ¿no? Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Espectacular la presentación. Vamos a ver qué me sale aquí. Bueno, primero, antes que una pregunta, alguien ha hecho un comentario de que el Mycobacterium tuberculosis también vive en las amebas. Correcto. Que, bueno, era un comentario que alguien ha querido hacer. Te felicita por la charla. Y hace el comentario de que Mycobacterium vive protegida en las amebas de vida libre en el agua. Impresionante charla. Muchas felicidades. De momento no se me carga ninguna pregunta más. O sea que esto nos ayuda a ir... En relación con eso, hay una investigación también muy bonita con otro invertebrado que son las lombrices. Los franceses, los colegas franceses, Laura Bosiroli, que seguro que Juan la conoce, y Joseba, han investigado el papel de las lombrices en el mantenimiento o en la difusión de M. bovis en condiciones de campo. Las lombrices al final se mueven pocos metros, pero se mueven y pueden cruzar un vallado o pueden suponer... Y efectivamente han demostrado experimentalmente en condiciones de laboratorio que dándoles heces de vaca contaminadas con BCG, con M. bovis, efectivamente las lombrices son capaces de mantenerlo, de excretarlo y además de llevarlo de un sitio a otro eventualmente. ¿Y sabéis cuáles son las dos especies más consumidoras de lombrices que tenemos en nuestro medio? El tejón, famoso reservorio de tuberculosis, y el jabalí, famoso reservorio de tuberculosis. O sea que la cosa de las amebas que están en el agua, precisamente en esas charcas ricas en materia orgánica, no es ninguna tontería. Y vamos, el día que quieras echar una colaboración y nos juntemos para explorar eso un poco, de verdad que encantadísimo. Bueno, pues hemos si no hay más identificado preguntas, al de la pregunta rápidamente. Si no hay más preguntas, despedimos ya, Cristian. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Espectacular vosotros. presentación, gracias. Bueno, paramos media horita para tomar un café y recargar un poquito pilas y volveremos con Bruno
y las resistencias antibióticas. Intentamos ser puntuales para después poder salir en hora. Gracias.